¿Cómo puedo crear disciplina de verdad este año? ¿Y cómo hablo en español sobre la disciplina? Y con esto, hola y bienvenidos a nuestro podcast de español. Nos alegra que estéis hoy de nuevo con nosotros. Hola también de mi parte. En este podcast aprendéis español con conversaciones reales, cómo la gente habla cada día. Hoy tenemos un tema que afecta a mucha gente, no solo al aprender idiomas. Exacto. Hoy hablamos de cómo construir disciplina real y aún más importante, cómo mantenerla. Pero Pablo, ¿qué significa en realidad disciplina? Buena pregunta. Muchas personas piensan en presión o reglas duras cuando oyen disciplina. En español, disciplina no significa ser duro contigo mismo. Disciplina es hacer pequeñas cosas de forma regular, incluso cuando no tienes ganas. No perfecto, sino sincero. Podemos decir, sigues porque te hace bien a largo plazo. Y eso se puede aprender. Más tarde, en este episodio, vendrá un experto en disciplina. Explicará de forma concreta cómo mantenerla al aprender español, incluso cuando falta motivación. Quédate si quieres saber cómo estudiar español cada día sin forzarte. Pablo, quiero preguntarte algo. ¿Qué crees que decide de verdad si uno logra sus metas? Buena pregunta. Para mí es la disciplina. Nos ayuda a continuar incluso los días sin ganas. Eso suena lógico y la verdad ahora mismo me describe bastante. ¿Por qué? Noto que ahora me falta un poco de disciplina. Hice planes, pero no los cumplo bien. A muchas personas les pasa. ¿Qué te cuesta especialmente ahora? Por ejemplo, el deporte. Quiero moverme más, pero justo los días que quiero entrenar termino por la noche en el sofá viendo series. Eso me resulta muy familiar. A menudo me digo, mañana empiezo, pero ese mañana nunca llega. Todos conocemos ese mañana empiezo. Por eso hoy hablamos de disciplina. Sí, porque sin disciplina aplazamos cosas y perdemos nuestras metas de vista. Entonces empecemos con el primer punto importante. Sí, empecemos con el primer consejo. Empieza pequeño. Exacto. Los pasos pequeños suelen ser mucho más efectivos que los planes grandes. Pero, ¿por qué es así? Las metas grandes suenan motivadoras. Al principio sí, pero las metas grandes necesitan mucha energía y disciplina desde el inicio. Espera, Pablo, muchos oyentes se preguntan ahora, ¿qué quieres decir con energía y disciplina? ¿Qué significan estas palabras aquí? Buena pregunta. Con energía me refiero a tu fuerza y atención, es decir, lo despierto y concentrado que te sientes. Disciplina significa hacer algo, aunque esa energía sea baja. Por ejemplo, estudiar español aunque estés cansado. Ambas trabajan juntas, pero la disciplina ayuda más en los días difíciles. Ese es justo el problema. Esa energía dura poco en mí y luego se va. Sí, y muchas veces es porque al principio asumimos demasiado. Cierto. Al inicio, la motivación siempre está. Ese sentimiento de, ahora lo cambio todo. Exacto. La motivación se siente bien, pero normalmente no dura mucho. En mi caso desaparece tras unos pocos días. Eso es normal. La motivación es como un impulso de salida, pero no un motor diario. Y entonces solo quedan las metas. Exacto. Las metas son lo que quieres lograr. Por ejemplo, estar más en forma o hablar mejor español.
Pero las metas solas no me ayudan. Porque una meta no dice qué debes hacer hoy. Sí, sé lo que quiero, pero no cómo mantenerme. Aquí es donde entra la disciplina. Disciplina siempre me suena un poco dura. Eso piensan muchos. Pero disciplina no significa obligarte. Entonces, Disciplina es hacer algo aunque ahora no tengas ganas. ganas es ese sentimiento de realmente me apetece. Exacto. Y esas ganas no están todos los días. En mi caso, casi nuncirca. Por eso no podemos depender solo de las ganas. Entonces, necesito algo que funcione incluso cuando no tengo ganas. Exacto. Y esos son los pequeños hábitos. Los hábitos son cosas que haces sin pensar mucho. Correcto. Y cuanto más pequeños, más fácil entran en la rutina. Eso explica por qué mis metas grandes suelen fallar. Porque exigen demasiado de golpe. Por ejemplo, 1 hora de deporte diaria o hacerlo todo perfecto. Esa es una meta grande con mucha presión. Y esa presión me quita las ganas por completo. Exacto. Entonces todo se vuelve difícil. Y al final lo dejo, aunque al principio estaba motivada. Por eso a veces es mejor pensar la meta más pequeña. No menos importante, sino más realista. Exacto. Una meta que encaje con el día a día. Por ejemplo, solo 5 minutos de movimiento. Sí, 5 minutos son manejables, Mi cabeza no piensa enseguida. Nunca podré. sino más bien, vale, esto se puede. Y cuando lo hago, me siento bien. Y esa sensación te ayuda a repetirlo. Así la disciplina nace no por fuerza, sino por repetición. Exacto. Primero llega el hábito, luego el progreso, Progreso no significa cambios grandes de inmediato. sino muchos pasos pequeños que se suman. Eso suena mucho más realista que mis metas anteriores. Y a largo plazo también es mucho más estable. Entonces, motivación para empezar, metas para la dirección y disciplina para el día a día. Se puede decir así. Aunque parezca poco, con el tiempo se nota que se acumula. Exacto. 5 minutos cada día dan más a la larga que hacer mucho una vez y luego parar. Lo noto también al aprender idiomas. Totalmente. En lugar de prometer 1 hora diaria, suele bastar empezar pequeño. Por ejemplo, leer un rato o escuchar unos minutos. O aprender una palabra nueva y usarla una vez de forma consciente. Eso se siente mucho más relajado. Y por eso es más fácil seguir. Así que es más importante hacerlo regular que durante mucho tiempo seguido. Sí. La disciplina no nace de grandes esfuerzos, sino de repetir. Por eso los pequeños hábitos se vuelven normales con el tiempo. Exacto. Entonces forman parte del día a día. Y en ese momento la disciplina ya no se siente como obligación. Correcto. Y con eso llegamos al siguiente punto importante. Vale, cuéntame. El segundo consejo es: mira no solo tus metas, sino tus sistemas. ¿Qué quieres decir con sistemas? Una meta sería, por ejemplo, quiero estar más en forma. Eso me lo he dicho muchas veces. Un sistema es lo que haces cada día para ello. O sea, los pasos pequeños en el día a día. Exacto. Por ejemplo, un paseo corto diario o 1 hora fija para moverte. Yo a menudo tengo metas grandes, pero ningún plan claro. A muchos les pasa. Metas sin sistema son difíciles de mantener.
Una vez dije, quiero cambiar mucho y rápido. ¿Y cómo fue? Al principio bien, pero luego me decepcioné porque los resultados no aparecían enseguida. Aquí es donde ayudan los sistemas. Hacen que sigas, incluso cuando aún no ves nada. Entonces, se trata menos del resultado final y más del camino. Exacto. Si el sistema funciona, los resultados llegan solos. Eso se siente mucho más tranquilo. Y eso ayuda a mantener la disciplina sin presión constante. Vale, creo que entiendo mejor lo de los sistemas. Entonces, no se trata de estar súper motivada cada día. Exacto. La motivación va y viene. Un buen sistema permanece. Pero siendo sincera, a veces igual tengo dudas. Es normal. ¿Qué dudas tienes? Por ejemplo, si solo me concentro en pasos pequeños, no tardará todo mucho. Sí, tarda más. Pero también dura más. Ese es un buen punto. Los cambios grandes que llegan rápido suelen irse rápido. Cierto. Ya lo he vivido varias veces. Los pasos pequeños son más lentos, pero son estables. Y eso es probablemente mejor si de verdad quieres cambiar algo. Exacto. La disciplina no es un sprint, sino más bien un camino tranquilo. Antes de seguir con el siguiente consejo, tengo curiosidad por lo que dirá Alex después. Sí, yo también. Él trabaja mucho con personas que aprenden un idioma y conoce bien estos problemas de motivación y disciplina. Sobre todo, cómo seguir aprendiendo un idioma de verdad, incluso después de unas semanas. Exacto. Así que quedaos hasta el final. Y si ahora nos escucháis, queremos haceros una pregunta. ¿Cuál es vuestra meta ahora? ¿Queréis entender mejor el español, hablarlo con más fluidez o simplemente estudiar con regularidad? Escribidlo en los comentarios. Ayuda no solo a nosotros, sino también a otros estudiantes. Y si os gusta este episodio, dadle a me gusta. Así sabremos que estas charlas os ayudan y podremos hacer más. Ahora seguimos con el próximo consejo. Exacto. El siguiente punto se basa directamente en esto. Vale, dijiste que debemos hacer los hábitos atractivos. Sí, eso es muy importante. Entiendo la idea, pero a veces pienso, aprender no tiene que ser siempre divertido. Tienes razón. No cada momento tiene que ser divertido, Eso me tranquiliza un poco. pero tampoco debe sentirse como un castigo. Sí, lo conozco. Cuando algo parece muy difícil, lo pospongo. Por eso ayuda a unir el estudio con algo agradable. Por ejemplo, música o una serie. Exacto. O una pequeña pausa después que esperes con ganas. Entonces, ser amable contigo misma. Sí, la amabilidad suele ser más efectiva que la presión. Y si aún así es un día en que nada sale bien. Aceptas eso y continúas al día siguiente. Sin sentirse culpable. Exacto. Disciplina no significa ser perfecto. Sino empezar de nuevo. Justo eso. Eso parece posible. Y de eso se trata. ¿Quién hubiera pensado que la disciplina a veces tiene que ver con snacks y tele? Exacto. La disciplina no tiene que ser aburrida. Eso me calma un poco. Y eso nos lleva al siguiente punto importante. Diseña tu entorno para que te ayude. ¿Te refieres al lugar donde estudio o trabajo? Sí. Tu entorno puede apoyar tu disciplina o hacerla más difícil.
Es verdad. Si mi escritorio está desordenado o hay snacks por todas partes, me distraigo muy rápido. Exacto. Entonces es mucho más fácil rendirse y hacer otra cosa. Entonces mi entorno a veces ya es el problema. A menudo sí. Por eso empecé a cambiar cosas pequeñas. Por ejemplo, Dejo mi ropa de deporte preparada por la noche. Así la veo enseguida por la mañana. eso te recuerda a hacer deporte. Exacto. Y no pongo snacks justo al lado de mi mesa. Suena lógico. La meta es hacer más fáciles las buenas decisiones y más difícil posponer. ¿Y eso también funciona al aprender español? Claro que sí. Si tus materiales de estudio están visibles, los usas más. Por ejemplo, un libro en la mesa o una app en la pantalla principal del móvil. Exacto. Lo que se ve se usa más. Y lo que no se ve se olvida rápido. Correcto. También las personas a tu alrededor importan. ¿De qué manera? Si las personas te apoyan, sigues más fácilmente. Pero si los amigos distraen todo el tiempo, se vuelve más difícil. Eso es cierto. Por eso ayuda a tener al menos a una persona que conozca tus metas. Vale, tiene sentido. Y ahora llegamos a otro punto importante. Energía y fuerza de voluntad. Oh, sí. Por la noche mi fuerza de voluntad suele desaparecer. A muchos les pasa. La fuerza de voluntad es como un músculo. Se cansa si la usas demasiado. Exacto. Por eso debes hacer lo importante cuando aún tienes energía. Entonces, mejor por la mañana o temprano en el día. Sí. Si estudias español o haces deporte, entonces necesitas menos disciplina. Por la noche me cuesta mucho más. Eso es totalmente normal. ¿Y qué pasa con las decisiones? Siento que tomo decisiones todo el día. Por eso es bueno automatizar decisiones. ¿Qué quieres decir con eso? Por eso es bueno automatizar decisiones. Automatizar significa que no piensas cada día de nuevo qué vas a hacer. Si cada día decides cuándo estudiar o si estudiar, gastas mucha energía. Esa energía te falta después. Pero si estableces, por ejemplo, estudio 5 minutos de español cada día después del desayuno, la decisión ya está tomada. No necesitas pensar más. Solo lo haces. Esto ayuda sobre todo en días de estrés. Las decisiones automáticas hacen la disciplina más fácil porque requieren menos fuerza. Sí, eso tiene mucho sentido para mí. La verdad, cada día decido de nuevo si hago algo o no. Y justo eso lo hace tan duro. Si en cambio pongo una hora fija, por ejemplo, cada mañana, tras el café 5 minutos de español, ya no tengo que pensar. Entonces es solo parte del día. Noto que eso me da seguridad. Incluso cuando estoy cansada, sé, ahora toca un poco de español. Exacto. Entonces ya no lo piensas, simplemente lo haces. Eso suena muy útil. Otro punto es el apoyo de otras personas. ¿Te refieres a algo como responsabilidad? Sí. Si alguien sabe lo que planeas, es más fácil seguir. Lo conozco. Si alguien pregunta, lo hago con más facilidad. Exacto. Vale para el deporte igual que para el español. Por ejemplo, un compañero de estudio o un grupo Sí. Sin presión, solo con apoyo. se siente mejor que hacerlo todo sola. Y justo eso ayuda a mantener la disciplina. Vale, estos fueron muchos buenos consejos. Ahora llega el momento que todos esperábamos. Nuestro experto en este tema nos visita hoy. Hola, Alex. Hola a todos. Hola de nuevo. Me llamo Alex.
Trabajo desde hace muchos años con personas sobre disciplina, hábitos y motivación. A menudo acompaño a gente que aprende un idioma nuevo. Piensan, sé lo que me conviene, pero no logro ser constante. Veo esto al estudiar idiomas, en el deporte y también en la vida diaria. ¿A qué se debe, según tú? Eso me describe de verdad. Por ejemplo, al aprender español, al principio estoy muy motivada. Planeo estudiar cada día, quizá 30 o 40 minutos. Los primeros días funciona bien, pero llega un día de estrés, estoy cansada y lo salto una vez. Después pienso enseguida, ya lo he estropeado. Entonces a menudo dejo todo. Ese patrón es muy típico. Y lo importante, eso no significa que seas indisciplinada. Pero así lo siento. Pienso, otros pueden, solo yo no. Muchos de mis clientes dicen lo mismo. El problema no eres tú, sino cómo entiendes la disciplina. Has unido disciplina con perfección, Sí, justo. Todo o nada. y eso casi nunca funciona. Disciplina no es no hacer nunca una pausa ni evitar un mal día. Disciplina es empezar de nuevo tras la pausa. Entonces un día sin estudiar no es problema. No. El problema no es ese día, sino tu reacción. Muchos piensan, ahora da igual. Como experto veo siempre, las personas exitosas no son perfectas, son flexibles. Eso quita mucha presión. Exacto. Otro punto es la duración. 30 o 40 minutos son demasiado para muchos, sobre todo después de un día largo. Lo noto. Por la noche casi no tengo energía. Por eso recomiendo unidades pequeñas. Por ejemplo, 5 o 10 minutos. Es corto y posible incluso en días de cansancio. ¿Y de verdad es suficiente? Sí. El cerebro aprende con regularidad. 5 minutos cada día son mejores que una sesión larga una vez por semana. Eso suena mucho más realista para mi rutina. Exacto. Y algo más. Felicítate por los pasos pequeños. Muchas personas solo ven lo que no hicieron, Yo también hago eso a menudo. pero si dices, hoy estudié 5 minutos, refuerzas tu disciplina. No es un truco, es entrenamiento para tu cerebro. Entonces, ¿se puede aprender disciplina? Claro, la disciplina no es un rasgo fijo. Nace de pequeñas decisiones cada día. Una palabra clave es impulso. Impulso significa que algo sigue en movimiento. Pasos pequeños y regulares crean esa sensación de ya estoy dentro. Así que no quedarse quieto. Exacto. Veo que muchos clientes se saturan rápido. Saturado significa que hay demasiadas tareas en la cabeza. Por ejemplo, al aprender un idioma. Se dicen, debo aprender palabras, gramática, escuchar mejor, hablar fluido y no fallar. Todo a la vez. La mente se llena y no sabe dónde empezar. En lugar de estudiar, uno se bloquea. Piensan que son vagos, pero el cerebro solo está sobrecargado. Si haces las tareas más pequeñas, la mente se calma y aprender es posible. Exacto. Cuando te bloqueas, quita presión. En vez de hacerlo todo, concéntrate en una cosa pequeña. Por ejemplo, solo 5 minutos o leer un texto corto. Así el cerebro vuelve a actuar. Postergar surge porque la tarea parece enorme. Si la reduces, ese miedo se va. Empiezas en lugar de esperar. Ese empezar es el paso clave contra la postergación. Y entonces se pospone. Correcto. Posponer es una señal de saturación. Sabes qué hacer, pero no comienzas. Eso lo conozco muy bien. Por eso la regularidad es clave. Regular no es mucho, sino frecuente. 5 minutos diarios superan a 1 hora semanal. Sobre todo al aprender idiomas. Exacto.
El idioma vive de la repetición. Aquí entra otro concepto, refuerzo. ¿Qué quieres decir? Refuerzo es unir una acción con algo positivo. Puede ser un buen sentimiento, una marca en una lista o pensar, bien hecho. Suena simple, pero es muy fuerte. Cuando notas los pasos pequeños, cambia mucho. El cerebro entiende, esto vale la pena. Así es más fácil seguir. El refuerzo crea disciplina sin presión. ¿Y la motivación? La motivación suele iniciar todo. Es energía y curiosidad, pero no es estable, depende de humor, sueño y estrés. Por eso se va rápido y eso es normal. Muchos creen que algo anda mal. No es cierto. La motivación viene y se va. Por eso la disciplina no puede depender solo de ella. Sistemas, hábitos y pasos pequeños te sostienen cuando falta. La disciplina empieza cuando la motivación se va. Exacto. La disciplina es lo que queda sin ganas. Ayuda la responsabilidad. ¿Responsabilidad con uno mismo o con otros? Con ambos. Responsabilidad es cumplir tu plan. Si le dices a alguien, estudio español cada día, ya cambia tu conducta. Porque te toman en serio. Exacto. Y un último punto es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es limitada. Por eso es vital automatizar las cosas. Es decir, convertirlas en hábito. Exacto. Si algo es automático, casi no necesitas fuerza de voluntad. Simplemente lo haces. Esa es la disciplina sostenible. Eso hace todo mucho más realista. Exacto. La disciplina no es talento ni rasgo fijo. Es un sistema de pequeñas decisiones cada día. Muchas gracias, Alex. Ha sido muy valioso. Sí, me ha aclarado muchas cosas. Con gusto. Y recordad, al aprender español no se trata de perfección, sino de seguir. Entonces, vamos llegando al final. Recordad, pequeños hábitos, buenos sistemas y un entorno de apoyo hacen la disciplina más fácil. Y sed amables con vosotros mismos. Los buenos hábitos deben sentirse bien. Exacto. Los buenos hábitos deben sentirse bien. La disciplina debe ayudaros, no agobiaros. Si resumo lo de hoy, me quedo con 3 ideas. ¿Cuáles? Primero, la disciplina no es perfección. No se trata de hacerlo todo bien cada día. Sino de volver una y otra vez. Segundo, los pasos pequeños no son debilidad, sino inteligencia. Los pasos pequeños y regulares cambian más que nada. Y tercero, la disciplina no es algo especial ni solo para algunos. Es algo que se puede aprender. Paso a paso, a tu propio ritmo. Por eso queremos dejaros algo para acabar. Un pequeño reto para la próxima semana, No grande, no difícil. sino uno realmente posible. Nuestro reto. Haz cada día una cosa pequeña. Sea lo que sea, Puede ser 5 minutos de español o un paseo corto. o leer unos minutos. Lo importante, decides hacerlo y lo haces. También en días sin muchas ganas. No perfecto, no largo, solo sincero. Si fallas un día, no pasa nada. Continúa al siguiente día. Eso es disciplina. Si quieres, cuéntanos en los comentarios cuál es tu pequeña acción. Te ayudará a ti y quizá a otros. Y nosotros leemos los comentarios con gusto. Además, nos interesa. ¿Qué queréis ver o escuchar después?
más sobre motivación, más sobre aprender español en el día a día, o sobre otros temas que ahora os importan. escribidnos, por favor. Y si os gustó este episodio, dadle a me gusta Así sabemos que estas charlas os ayudan. y podremos crear más. Recordad, disciplina no es ser duros con vosotros. Sino tomaros en serio. Vuestro tiempo, vuestra energía y vuestras metas Los pasos pequeños cuentan. cada día cuenta. Gracias por estar hoy y dedicar vuestro tiempo. Nos alegra que escuchéis de nuevo la próxima vez. Hasta entonces, sed amables con vosotros mismos. Y cumplid vuestra pequeña acción. Adiós y hasta pronto. Hasta la próxima.